Bueno, ahorita si alguien tiene dudas con la tarea, por favor la revisamos al final. Es bien importante. La única manera en la que vamos a aprender lo que estamos enseñando es practicando. Y la única manera de practicar es hacer la tarea, hacer los ejercicios. Ahorita en el otro grupo, y les pueden preguntar, pocos hicieron la tarea. ¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer? No. Lo que tuvimos que hacer fue hacer la tarea en el equipo. Y todos lo hicimos. Había gente que tenía dudas, entonces hicimos equipos y entre todos lo resolvimos. Bueno, ahorita si nos queda tiempo lo hacemos al final. Vamos a avanzar porque tenemos temas que tenemos que cubrir. Pero es bien importante, y ahorita como resultado de eso que les digo, creo que todos aprendimos porque sus compañeros se dieron cuenta que algunos tenían una idea o una noción de cómo hacer las cosas, pero ya reafirmándola, conversando con sus compañeros, se ayudaron unos con otros. Y ya encontraron respuesta a las dudas que tenían. Y como quiera, hicimos en el pizarrón los problemas para que todos hayan reforzado su conocimiento. Bien, todos acá, por favor, necesito su atención en silencio para que aprendamos esto. ¿Alguien sabe qué son los procedimientos geométricos? ¿No? Bien, procedimientos geométricos son las reglas o pasos a seguir, o receta de cocina, como ustedes le quieran llamar, que seguimos para dibujar o construir figuras usando reglas de la geometría. Acá, please. Lo que estamos diciendo en pocas palabras es las reglas o los pasos que tenemos que seguir para dibujar figuras utilizando la geometría. A eso se refieren los procesos geométricos. Y lo que decíamos ahorita es como una receta que te dice qué hacer para trazar líneas, medir ángulos, hacer círculos o dividir formas correctamente. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Ok. Ahora una pregunta muy básica. ¿Cuáles son las figuras geométricas más comunes? ¿Cuáles son las figuras para ti más comunes? Muy bien. ¿Esas son? ¿Cuál más? Es lógica y es la que encontramos ahí afuera todos los días. Mira. El triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el pentágono y el hexágono. Esos son los más comunes que nos vamos a encontrar. Y nos los vamos a encontrar tanto en la naturaleza como en formas allá afuera. Adelante. Entonces esas son las fórmulas más comunes y los procedimientos nos ayudan a saber dibujar y trazar correctamente esas figuras. ¿Ustedes saben cuál es el perímetro de una figura? ¿No saben cuál es el perímetro? ¿No? El perímetro es la medida del borde de la figura, es la suma de todos los lados que la componen. En pocas palabras, es todo lo que está alrededor de esa figura, independientemente de qué tipo de figura sea. Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un círculo. Es medir todo el perímetro, es decir, toda la parte exterior, es lo que nos interesa medir y eso es el perímetro. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Y un ejemplo muy sencillo, si caminas alrededor de un parque y midieras eso a pasos, pues ¿cuántos pasos tendrías para darle toda la vuelta a ese parque? Eso es justamente lo que estamos haciendo al medir un perímetro. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la idea? Ok, perfecto. Vamos a calcular el perímetro de algunas figuras. Y aquí empezamos a ver cosas interesantes. Porque cada figura
tiene su propia fórmula para poder obtener su resultado. Por ejemplo, en el caso de un triángulo, el perímetro es la suma de todos sus lados, porque puede ser un triángulo que tenga los lados iguales, que es un triángulo equilátero, pues en ese caso es 3 por L, ¿están de acuerdo? Porque el lado mide exactamente igual, pero si es un triángulo que tiene los lados diferentes, entonces es la suma de los 3 lados. Por eso, para no equivocarnos, el perímetro es todos los lados, y un triángulo tiene 3 lados. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien, siguiente, un cuadrado. ¿Cómo creen que se...? Un cuadrado, recuerden que es cuadrado porque tiene los lados iguales, ¿verdad? Es perfectamente cuadrado. Tiene 4 lados, entonces aquí no hay falla, es cuadrado, son 4 por cada uno de los lados, o sea, 4 por L. ¿Sí? ¿Sí? 4 por L. Y como es cuadrado, todos los lados miden exactamente lo mismo, si no, no sería un cuadrado. No es como el triángulo que ahí sí pudieran ser iguales o no. ¿Sí? Ok, un rectángulo. Un rectángulo es más alargado, significa que no es cuadrado. Entonces, 2 de sus lados sí son iguales y los otros 2 también son iguales. Pero unos con respecto a otros son diferentes. Entonces, ahí sí tenemos lo que tú comentas. Es la base por la altura por los 2. Es decir, voy a borrar aquí. A ver, todos aquí, por favor. Si yo tengo este rectángulo y para mí esta es la base y esta es la altura, ¿están de acuerdo? La forma de calcularla es estos dos y estos dos son iguales, este y este lado son igual, entonces es 2 por la base por la altura. ¿Sí se entiende? ¿Qué es esa fórmula? Muy bien. ¿Qué otras figuras tenemos? Por ejemplo, mencionamos un círculo. ¿Cómo obtenemos el perímetro de un círculo? ¿Alguien tiene alguna idea? Se mide en medio, ¿no? Aquí tenemos algo que se llama pi, ¿se acuerdan? Aquí tenemos 2 por pi por el radio. Si esto lo dibujamos, esta distancia es el radio, que el radio es el diámetro, de aquí a acá es el diámetro, y el radio es el diámetro entre 2. ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos el perímetro? Es 2 por pi. ¿Alguien sabe cuánto vale pi? 3.1416 y como m decimales más allá. Por eso es bien importante que cuando calculemos algo donde está pi, como no estamos tomando todos los decimales, en vez de poner en la fórmula igual, tenemos que poner esto. ¿Saben qué significa esto? Que es un valor aproximado, porque estamos redondeando las decimales. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Entonces, esa es la fórmula para calcular el perímetro de un círculo. Muy bien, un pentágono. ¿Cómo podemos calcular un pentágono? El pentágono simplemente es, me voy por alrededor, todo lo que mide en sus lados lo multiplico por 5, porque tiene 5 lados. Y esos lados miden exactamente lo mismo. Por eso se le llama pentágono regular. Porque puedo hacer un pentágono todo chueco, pero si yo hago un pentágono chueco, al final no me van a cerrar para que queden los 5 lados. ¿Sí se entiende la idea? Ok.
Muy bien. ¿Cómo calcular el perímetro? ¿Qué pasa si yo tengo una figura que tiene largo y ancho de 15 con 20 centímetros? ¿Qué tipo de figura es? Un rectángulo. Entonces, de acuerdo a la fórmula, yo tengo que multiplicar 2 veces el largo por el ancho, la base por la altura, como ustedes le quieran decir, por 2. En este caso, estamos hablando de 15 más 10 centímetros. Hacemos esto y nos queda 2 por 25, que es igual a 50 centímetros. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ahora, si yo tengo un triángulo equilátero, ¿qué significa un triángulo equilátero? Correcto. ¿Cómo lo calculo? Así es. Entonces simplemente tengo que multiplicar ese 8 por 3. ¿Están de acuerdo? Y nos da un resultado de 24. Está fácil, ¿no? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta aquí con los perímetros? A todo el mundo nos queda claro que es el contorno de una figura. Eso es lo que estamos midiendo, en pocas palabras. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es el perímetro, ¿qué creen que sea el área? Si el perímetro es la parte exterior, el área es la parte interior de una figura. Y es el espacio dentro de una figura, básicamente, en pocas palabras. Y un ejemplo muy simple es, imagínense que estamos aquí adentro del salón y queremos conocer el área. Nosotros vamos a poner piso aquí dentro del salón, por eso es que queremos conocer el área. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues, si nosotros medimos cuántos mosaicos hay aquí, podemos obtener el área, que básicamente eso es lo que estamos haciendo. En pocas palabras es cómo podemos rellenar el espacio en el interior. Eso es el área. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Ya se los habían explicado de esa manera alguna vez? ¿Les parece más simple? Muy bien. Ok. ¿Cómo se calcula el área de una figura? Cuando decimos área, estamos hablando de algo en 2 dimensiones. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de un área o de un perímetro, estamos hablando de algo que está plano, que tiene largo y ancho. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de algo en 3 dimensiones. Si hablamos de un círculo en 2 dimensiones, ¿en qué se transforma ese círculo en 3 dimensiones? En una esfera. O si lo alargamos, en un cilindro. Porque lo estamos viendo con la cara circular en la parte superior, pero si lo estiramos y lo alargamos, se convierte en un cilindro. Si nosotros tenemos un cuadrado perfecto y lo estiramos para que sea en 3 dimensiones, ¿qué nos queda? Un cubo. Entonces, esas son las diferencias que debemos de tener. Perímetro y área son 2 dimensiones y volumen es en 3 dimensiones. Muy bien, vamos a calcular el área de algunas figuras. Por ejemplo, ¿cómo creen que se calcule el área de un triángulo? ¿Es correcto? Entonces, si nosotros ahora tenemos un cuadrado, ¿cómo creen que se calcule el cuadrado? Si es cuadrado perfecto, es lado por lado. O lado al cuadrado. Si yo multiplico lado por lado, es igual que lado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Cómo se calcula el área de un círculo?
pi por radio al cuadrado. Otra vez tenemos pi. Y cuando tenemos pi, no existe un área que sea exacta. Todas son áreas aproximadas. Porque estamos tomando solo cierto número de decimales. Un pentágono regular, ¿qué es un pentágono regular? Un pentágono son aquellos que tienen 5 lados exactamente iguales. ¿Se calcula así? No se ve tan sencillo, pero es un cuarto de la multiplicación de la raíz cuadrada de 5 más 5 más el doble de la raíz de 5 por el lado al cuadrado. Un hexágono. El área es igual a 3 por la raíz cuadrada de 3 medios por lado al cuadrado. Realmente eso sale de áreas que son combinadas. Estos son, si lo partiéramos en pedacitos, son como si tuviéramos áreas de triángulos y cuadrados a la vez. Entonces por eso sale todo esto. No nos vamos a poder ahorita deducir fórmulas, pero sí es conveniente que ustedes aprendan estas fórmulas para que cuando les pregunten cuál es el área de una figura, sepan cuál es esa fórmula. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a calcular el área de algunas figuras. Si yo tengo un triángulo y tengo dos bases, tengo la base que es de 10 centímetros y la altura de 6 centímetros. ¿Cómo lo calculo? Hace un momento nos dijiste la fórmula. Entonces, si estás de acuerdo, es lo mismo que esto, un medio de la base por la altura. Si la base por la altura es 10 por 6 centímetros, 10 por 6 son 60, entre 2 son 30. 30 centímetros cuadrados. Ojo, aquí estamos hablando de dos dimensiones, largo por ancho. Entonces es centímetros por centímetros. ¿Cuánto nos da centímetros por centímetros? Centímetros cuadrados. La unidad son centímetros cuadrados o metros cuadrados o kilómetros cuadrados. Es área, unidad de área. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora, ¿cuál es el área de un círculo? Hace rato lo dijimos. Correcto. Entonces, si tenemos un radio de 5 centímetros, ya tenemos todo, ¿no? Para poderlo calcular. Entonces, pi por radio al cuadrado. Si hacemos la sustitución de esto, es pi por 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Entonces es 3.1416 por 25 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro, centímetros cuadrados, y el área son centímetros cuadrados. ¿Se fijan cómo aquí aparece este símbolo que les decía? Porque es aproximado. No estoy tomando todas las decimales que tienen más. Llenaría el pizarrón con las decimales de pi. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vámonos a 3 dimensiones. ¿Qué es el volumen de una figura? ¿Alguien me puede decir qué es el volumen de una figura? Compañera, ¿qué crees que es el volumen de una figura? ¿Qué piensas? ¿Qué te imaginas? El espacio que tiene adentro. Es correcto. De una figura en 3 dimensiones. Es el espacio que ocupa una figura por dentro. Y esto es muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, una botella de agua o un cubo, una piscina, y la lleno con agua, quiero saber cuál es el volumen, es decir, cuál es el volumen que ocupa, pues estoy encontrando el volumen de agua que tiene, por ende, el volumen que tiene esa figura. ¿Sí? Fácil, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué es el volumen? ¿Qué es el volumen? ¿Qué? A ver, ¿qué es el volumen?
El volumen es el espacio que ocupa una figura en 3 dimensiones. Por eso es bien importante que todos estemos poniendo atención. Es muy frustrante que estemos tratándoles de dar conocimiento y te das cuenta que pues no sé en dónde están en otro mundo. Entonces, lo importante es que ustedes aprendan el conocimiento que se les está tratando de dar. Yo sé que todos estamos cansados, que todos estamos desmañanados, que ayer estuvo muy padre la fiesta, pero hoy tenemos que poner atención. Nos inscribimos aquí con la intención de sacar nuestro certificado de bachillerato. Levante la mano quien no está aquí para obtener su certificado de bachillerato. Todos estamos aquí por eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para poder obtener ese certificado? Conocimientos y habilidades. ¿Cuál es el reto que nos van a poner enfrente? Un examen. Y ese examen va a determinar si somos capaces, si somos aptos o no de recibir ese certificado. Entonces, yo los invito a que aprovechemos el espacio y el tiempo. Si de por sí, el estar solamente con ustedes un breve tiempo tratándoles de explicar estos conceptos es poco, pues si ustedes no ponen atención, pues díganme cuándo vamos a obtener esos conocimientos. Y lo importante es adquirir esos conocimientos y practicarlos. Aquí no estamos hablando, como dicen los gringos, ¿no?, de rocket science, no es ciencia de cohetes que vamos a mandar a la luna. Son cosas muy simples. Entonces, con pura lógica podemos saber de qué se trata. Yo les pido su atención para que podamos reflexionar y poder seguir adelante. ¿Cuento con ustedes? ¿Sí? Levante su mano el que se compromete a poner atención y estudiar. ¿Todos? ¿Todos? Ok, muy bien. Gracias, bajen la mano. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a qué es el volumen? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Siguen dormidos? ¿Sí se entiende? Ok, muy bien. Ahora vamos a calcular cómo calculamos el volumen de un cubo. ¿Alguien tiene alguna idea? Y este es un problema de la vida cotidiana. Imagínense que ustedes tienen un rancho y van a tener una fiesta el fin de semana. Quieren saber cuánta agua van a gastar en llenar la alberca para que se bañen todos sus cuates. Necesitan tener el detalle de cómo calcular ese volumen. Como hablamos de un cubo no es otra cosa más que un cuadrado estirado en 3 dimensiones. Entonces todos los lados son iguales. Si multiplicamos lado por lado por lado, o lado al cubo, eso nos funciona y así obtenemos el volumen. Si no fuera un cubo, si no fuera una alberca de 10 por 5, pues ahí tenemos que es lado por lado por lado, donde no necesariamente los lados son iguales. ¿Se entiende? Pero es la misma fórmula. Si nosotros tenemos un prisma, ¿qué es un prisma? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Un prisma no es otra cosa más que un triángulo en 3 dimensiones. Eso es un prisma. Sí. ¿Cómo se llama cuando una figura topa con un rectángulo? ¿Cómo? A ver, pásale. No, dibújamelo aquí. es la mera punta, pero no recuerdo cómo se llama. ¿A qué te refieres? ¿A esto de aquí? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Vértice. Bueno, ya entendimos que es un prisma. Es un triángulo en 3 dimensiones. Un cilindro, ¿qué es un cilindro? Hace rato nos comentaste que es un cilindro. Si nosotros vemos en 2 dimensiones esto, ¿qué es? Es un círculo, ¿verdad? Pero si lo estiro en 3 dimensiones, tengo esto, ¿y esto cómo se llama? Cilindro. Eso es un cilindro. ¿Y qué tal si lo estiro en todas dimensiones, en todas direcciones, en vez de estirarlo solamente así? Es una esfera, exacto.
Y cada figura tiene su fórmula para poderse calcular. Un cilindro se calcula su volumen como pi por radio cuadrado por altura. Si se fijan, es básicamente estamos calculando igual el área, pero lo estamos calculando ahora por la altura, y así obtenemos el volumen. La esfera, que es el mismo círculo, pero ahora estirado en todas direcciones, y eso es una esfera. ¿Alguien me puede dar el ejemplo de una esfera? ¿Qué es una esfera? Algo redondo en todos lados, como una esfera de un pinito, ¿no? O como la Tierra, aunque está medio huevada, pero pues es una esfera. El volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Así es como se calcula. ¿Perdón? Porque es la misma relación. ¿Cómo calculas una esfera? ¿Cómo calculas, el área de una circunferencia? Ok. Y ahora que la estás proyectando en 3 dimensiones, todo es exactamente igual. Haz de cuenta que lo que estás haciendo es hacer mezclas de las figuras que ya tienes. No me quiero meter a hacer la deducción de las fórmulas porque nos vamos a tardar mucho tiempo y no tiene mucho sentido. Ustedes crean en fe que esa es la fórmula y cuando les pregunten calcular áreas o volúmenes, pueden utilizar esa. ¿Alguien sabe qué es un cono? ¿Cómo se forma un cono? Un cono es una combinación, así como ahorita veíamos un cilindro a partir de un círculo, un cono es exactamente lo mismo a partir de un triángulo y la combinación con un círculo, porque al final del día tiene una cavidad que es un cono, y es como los conos del agua, ¿no? O los conos de la nieve. Ese es un cono. La fórmula es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Esa es la forma en la cual podemos encontrar el volumen de un cono. Y finalmente, una pirámide. ¿Alguien me puede decir cómo es una pirámide? Es en base a un triángulo. ¿Pero qué más? Así es un triángulo más un cuadrado en 3 dimensiones. Esa es una pirámide. ¿Ok? Y se calcula como 1/3 del área de la base por la altura. Si se fijan, no es otra cosa más que proyectarlo en 3 dimensiones. Y todo sale a partir de lógica. Muy bien, ahora vamos a practicar un poquito los volúmenes. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Si tenemos el radio, que son 4 centímetros, y la altura, que son 10 centímetros. ¿Cuál dijimos que era la fórmula para obtener el volumen? El volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, tenemos 3.1416, el radio son 4 centímetros al cuadrado por 10. 4 por 4, 16. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y centímetro cuadrado por centímetro, ¿qué nos da? Centímetros al cubo, que es volumen. Si hacemos estas multiplicaciones, ¿alguien me ayuda? ¿Pueden hacerlo, por favor, en su calculadora? Si son tan amables. ¿Cuánto nos da? Ahorita, si quieren, al final les doy oportunidad de que le saquen screenshots al material si les interesa. ¿Alguien ya le dio un resultado? ¿Me ayudan, por favor, con esto? 3.1416 por 16 por 10.
502.6. Aquí está. Y es valor aproximado. Porque aquí estamos haciendo 3.1416 y le faltan n decimales. Adelante. Ok. Siguiente ejemplo. Vamos a calcular el volumen de una esfera. ¿Cuál dijimos que era la fórmula para obtener el volumen de una esfera? Si el dato que nos dan, el único dato que necesitamos es el radio, en este caso es de 3 centímetros. La fórmula para el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir 4/3 por 3.1416 por 3 al cubo. ¿Cuánto es 3 al cubo? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Y centímetros al cubo, ¿qué son? Centímetros al cubo. Es medida de volumen. Entonces tenemos 4/3 de 3.1416 por 27. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la calculadora? ¿Me ayudan a hacer la operación, por favor? ¿Esa? ¿Cuánto nos da? A ver, revisemos. Si quieres, hagamos 4 por 3.1416 por 27 entre 3. Así no batallamos. ¿Le podemos dar una checada, por favor? ¿Sí les dio o no les dio? Así es. Centímetros al cubo. Es elevar centímetros al cubo. Medida de volumen. ¿Dudas hasta aquí con los volúmenes? ¿No? Multiplicas 4 por 3.1416 por 27 entre 3. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Seguimos adelante. Ahora vamos a hablar del teorema de Pitágoras. ¿Alguien ha escuchado hablar del teorema de Pitágoras? Es correcto. ¿Y para qué crees que nos sirva eso? ¿Perdón? En triángulos, es correcto. Adelante, adelante, adelante. Entonces, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice cómo se relacionan los lados de un triángulo rectángulo, que es un triángulo de 90 grados. Esto solamente funciona si tenemos un triángulo de esta manera. Aquí, este ángulo es de 90 grados. Esto solo aplica en ese tipo de triángulos porque podemos tener un triángulo isósceles donde por ningún lado eso tiene 90 grados. Entonces, aquí el requisito es que el ángulo sea recto. ¿Qué es un ángulo recto? De 90 grados. Es más fácil identificarlo como recto porque esto hace 90 grados, porque esto es perpendicular
y son 90 grados. ¿Se entiende? Entonces, son en ese tipo de triángulos donde funciona el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que en pocas palabras es lo que mencionó el compañero. Dice que si tenemos un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud del lado más largo, o sea, la hipotenusa, es igual a la suma de los dos lados, que se llaman catetos, de esta manera. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos lados. ¿Cómo identificamos estos? Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿cuál es el lado más largo aquí? ¿Alguien me puede decir? Adelante. Este es la hipotenusa. El que cierra y que es el lado más largo de todos, esa es la hipotenusa. Y este es A y este es B, que son los catetos. Este es el cateto A y este es el cateto B. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí, verdad? Está fácil. Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Eso nos sirve para encontrar, cuando nosotros tenemos un triángulo, ¿se fijan que aquí existe 90 grados? Podemos encontrar la hipotenusa o podemos encontrar cualquiera de los catetos con estas fórmulas. Sí, adelante. Y de esta manera podemos encontrar, si tenemos dos datos, podemos encontrar el tercero que no tenemos. ¿Por qué es importante eso? Porque imagínense que nosotros tenemos un terreno y queremos encontrar cuánto vale un lado que no tenemos. Lo podemos calcular de esta manera, sin tener que ir a medir. Porque imagínense que este triángulo mide de aquí 5 kilómetros y de acá 15 kilómetros. ¿Ustedes creen que sea fácil medir esto? Está en chino, ¿verdad? Entonces, una forma de hacerlo es a través del teorema de Pitágoras. Muy bien. Vamos a calcular la hipotenusa. ¿Qué dijimos que era la hipotenusa? El lado más largo de ese triángulo. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos el cateto A. Sí, claro, por favor, adelante. Tenemos los dos datos. Tenemos el cateto A de 6 centímetros y el cateto B de 8 centímetros. Queremos encontrar la hipotenusa. No sé por qué ponía un control diferente que ese de que el ave y de que luego ponía. O sea, no importa, ¿verdad? El ave y luego. Pero igual a 6 al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Este es el cuadrado. Y al final del día nos quedan los lados, que son 36 más 48. Es 64, de hecho.
Y aquí nos damos cuenta que estamos calculando el lado más largo, que son 10 centímetros contra 6 y 8. ¿Sí se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere pasar a hacer un problema? Muy bien. Muchas gracias. Bien, ahora, ¿quién quiere pasar? ¿Quién es el valiente? ¿O yo lo elijo? Pásale, compañera. Sin miedo. Sin miedo. Aquí te ayudamos entre todos. Pásale. Sin miedo. Pero él te eligió a ti y dijo que sí. Ándale, aquí te ayudamos entre todos. Si quieres, vamos a borrar todo eso. Dibujamos nuevamente nuestro triángulo y ponemos los datos que nos están dando. Pero los datos son diferentes y nos están pidiendo otra cosa. Eso sí, el triángulo si quieres déjalo. Pero ahora nos están dando la hipotenusa, que es el lado más largo, y nos están dando el cateto A. La hipotenusa, que es esta parte de aquí más larga, mide 13 centímetros. Y este cateto, que es este de aquí, mide 5 centímetros. Y nos piden este de acá enfrente, que es el B. Nos están pidiendo el cateto B. Si quieres poner los datos, aquí ponle 13 centímetros. Ajá, 13 centímetros. C igual 13 centímetros. Y aquí abajo tenemos A igual 5 centímetros. Y lo que nos están pidiendo es B. Aquí. B es lo que nos están pidiendo. Adelante, adelante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la fórmula para calcular B. Es C cuadrada menos A cuadrada y raíz cuadrada de todo eso. Si tú sustituyes los valores, ¿qué es lo que tienes? Tú tienes C y tienes A. Entonces, ¿cómo lo calculas? B es igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Me puedes ayudar a escribirlo aquí, por favor? B, sustituir los valores. Esa es la fórmula. B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada. ¿Cuánto vale C? 13. Entonces es 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Aquí es 13. Sí, no, en este 13 es ahí. 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Muy bien. ¿Alguien le ayuda a la compañera a saber cuánto es 13 al cuadrado, por favor? 169. Ok, entonces apuntamos aquí abajo, por favor. B es igual a raíz cuadrada de 169. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 5? Perdón, el cuadrado de 5 es 5 por 5, son 25. Aquí es menos 25. Muy bien. ¿Cuánto es 169 menos 25? Ok. B es igual a la raíz de 144. Si quieres apuntémoslo, por favor. B igual a la raíz cuadrada de 144. ¿Por qué 144? Porque es la resta de 169 menos 25. Adelante. Y la raíz cuadrada de 144 son 12. B es igual a 12. Sí. Y ya, eso es todo.
Si nosotros hacemos, mira, eso es lo que hiciste. 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que son 169 menos 25, y el resultado es la raíz cuadrada de 144, que son 12 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Compañera, dudas, preguntas. Muy bien. Ahorita en los siguientes ejercicios. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema. ¿Alguien sabe qué es la geometría analítica? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la geometría analítica? ¿No? La geometría analítica es la rama de las matemáticas que combina el álgebra con la geometría para estudiar las figuras y las formas en un plano. ¿Alguien sabe qué es un plano? ¿No? Así es. Ese es el plano cartesiano. Entonces, si yo dibujo figuras ahí, esa es la geometría analítica. Si yo tengo, por ejemplo, el plano cartesiano, imagínense que aquí tengo todos los datos de los ejes, y yo dibujo, por ejemplo, una figura aquí que es un círculo, y yo sé que de aquí a aquí está aquí, y que esta es esta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dibujando una figura en el plano cartesiano, y eso me permite medir, por ejemplo, con eso, yo puedo determinar cuál es el radio, y por ende cuál es el área. Esa es la geometría analítica. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Si yo tuviera un triángulo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué se constituye un triángulo? Por líneas. Y de esas líneas yo puedo tener las ecuaciones y dibujarlas ahí. Eso es la geometría analítica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se fijan cómo tiene todo relación? Lo que hemos venido viendo tiene relación con este nuevo tema. Se utiliza el sistema de coordenadas en el plano cartesiano para representar puntos, líneas, curvas mediante ecuaciones matemáticas. Esto nos permite analizar y resolver problemas geométricos usando números y fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar cuál es el centro de pues es este y este. Este es el valor de X y este es el valor de Y. Este punto de aquí es X, Y. Si yo le pongo números a esto, ¿cuántos hay aquí? 1, 2. ¿Cuánto vale X? Vale 2. ¿Cuánto vale Y? 1, 2, 3. Ese punto que estoy graficando aquí es 2,3 en el plano cartesiano. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, también. Cuando ya tenemos figuras más complejas que tienen diferentes partes, se les llama segmentos y de esa forma los podemos constituir. Esto, a ver, vamos a poner un ejemplo de la vida real para que podamos entender todos cómo funciona. Vamos a suponer que yo tengo este piso de aquí y este es un tablero. Está en 2 dimensiones. Como decíamos ahorita, son 2 dimensiones. Y yo tengo un eje de las X y un eje de las Y. Si yo quiero saber cuál es ese punto que está allá, y esto lo tenemos dividido por el centro, exactamente, entonces yo puedo medir cuántos cuadros se mueve hacia la izquierda y cuántos cuadros se mueve hacia arriba. Lo que se mueve a la izquierda en este caso es negativo en X y lo que se mueve hacia arriba es positivo en Y. Entonces, ese mosaico tiene X coordenadas. A eso se le llama esto, coordenadas. Si esto yo lo llevara a hacerlo 3 dimensiones, yo podría encontrar un punto en el espacio. ¿Saben qué cosa que tenemos todos los días y usamos todos los días utiliza la identificación de un punto en el espacio? ¿Alguien?
¿Perdón? ¿Cómo lo determinan? Muy sencillo. A través de coordenadas que son tridimensionales y nos permite encontrar un punto sobre la Tierra. ¿Y qué es lo que encontramos? La ubicación. ¿Y cómo lo hacemos? A través del geoposicionamiento global o a través del GPS. De esa forma es como encontramos esto, en 3 dimensiones. Es exactamente lo mismo. ¿Se entiende la idea? Muy bien. ¿Para qué nos sirve la geometría analítica? Ya echamos mucho rollo, pero ¿alguien sabe o se imagina para qué nos puede servir la geometría analítica? La geometría analítica nos ayuda a entender y resolver problemas sobre la posición y las formas de las figuras usando números y ecuaciones. Recordemos que una línea, por ejemplo, tiene una ecuación. Una curva tiene otra ecuación. Una parábola tiene otra ecuación. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Eso lo podemos escribir como ecuaciones aquí en el plano cartesiano y podemos hacer operaciones basadas en ellas. Para eso nos sirve la geometría analítica. Nos permite encontrar distancias entre puntos, calcular pendientes de líneas, describir formas de curvas o figuras, y es útil, por ejemplo, en la ingeniería, en la física y en la arquitectura, donde necesitamos representar objetos en el espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? ¿No? Ok. ¿Alguien sabe qué es un sistema de coordenadas? ¿Es eso? Es una forma para describir la posición de un punto en el espacio, como este, en el plano cartesiano, que es común que usemos las líneas perpendiculares llamadas ejes. Este es el Y y esta es la X. ¿Y dónde se juntan? Aquí en el punto XY. Eso es como encontramos un punto que es una posición dentro de un plano cartesiano. Cada punto en el plano se puede describir con un par de números XY que nos dicen cuán lejos está el punto del origen y en qué dirección. Si nuestro punto de partida es el 0 aquí, esto nos dice cuánta distancia hay hacia acá. ¿Se acuerdan que ahorita ya hablábamos de cómo encontrar la distancia a través del teorema de Pitágoras? Aquí prácticamente estamos tratando de encontrar una hipotenusa. Si yo sé cuánto mide aquí y cuánto mide aquí, yo puedo calcular esta distancia. Puedo saber qué distancia existe de aquí a este punto. ¿Para qué me sirve? Para que si yo sé que el centro está aquí y quiero encontrar la distancia de ese punto, pues yo puedo saber que existen ahí 2.15 metros. ¿Para qué me sirve? Si esto yo lo llevo a 3 dimensiones, yo puedo saber qué distancia hay de aquí a mi casa a través del posicionamiento global. Es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Adelante. ¿Se entiende? Bien, estos son algunos ejemplos de sistemas de coordenadas. Aquí tenemos, por ejemplo, graficado el punto A, que es 2. ¿Se fijan? Aquí están 2. Y de este lado también está en 2. Entonces aquí está el punto A. X igual a 2, Y igual a 2. El punto B, se fijan que está hacia el lado negativo, está en menos 7, aquí está. Y en Y está en positivo 4, porque está hacia arriba. Entonces eso se expresa como menos 7, 4. ¿Sí? C está también negativo hacia el lado de las X, que es menos 7, y está también negativo hacia el lado de la Y, porque está hacia la parte inferior. Entonces, este punto C lo podemos expresar como menos 7, menos 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, perfecto. A ver. Voy a borrar esto.
Un voluntario, ¿quién quiere pasar? Pásale. Ahorita va a pasar alguien más. Adelante. Ayúdame a dibujar un plano cartesiano y a ubicar la coordenada x igual a 3, y igual a 4. ¿Ya? Un segundo. Muy bien, está el plano cartesiano y aquí son 3 hacia la derecha, que es la X, y 3 hacia arriba, perdón, 4 hacia arriba, que es la Y. Perfecto. Muchas gracias. Compañera, pásale, por favor. ¿Nos ayudas ahora? Voy a borrar esto. Y dibujemos esa coordenada, por favor, en el plano cartesiano. Ok, tenemos negativo 3, que está a la izquierda, y aquí nada más este punto, así es, porque aquí es negativo, ¿estás de acuerdo? Son 2, pero hacia arriba. Correcto. Y si quieren nada más para cerrar, aquí le ponemos el punto, que es menos 3, 2. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Compañera, ¿nos ayudas? ¿Sí? Vente, vamos a colocar un punto. ¿Ven? No tiene chiste, aquí te ayudamos. Ayúdame a dibujar el siguiente punto. Sí. En el plano cartesiano, que es los ejes, ajá, ok, ahora hacemos las divisiones de los espacios y aquí nosotros queremos un 1. Ese 1 es, este es la X y este es la Y. Este es la X, ¿cuántos están positivos? Es decir, a la derecha. 1. Ok. Ahí está el punto. El otro está menos 3, ¿qué significa? Que es negativo. Hacia acá es positivo, hacia acá es negativo.
¿Cuántos espacios están? 3 negativos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Ahí? Sí, ahí está el punto. Y ahora ponemos entre paréntesis 1, menos 3. Y ya ubicaste el punto en el espacio. Listo, eso es todo. Está fácil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Todos entendieron? Ok. Muy bien. Una pregunta tonta. ¿Alguien sabe qué es una línea recta? Acuérdense que estamos hablando de geometría analítica. Entonces, una línea recta se extiende en ambas direcciones sin fin, es decir, no tiene principio y no tiene fin. En un sistema de coordenadas. Una recta puede representar una ecuación matemática y todos sus puntos están dentro de la recta y cumplen con esa ecuación. ¿Qué significa? Adelante. En pocas palabras, yo puedo tener una línea recta así, y esto significa una ecuación, y todos los puntos que están dentro de esa línea cumplen con esta ecuación que describe. ¿Cómo puede ser la línea? Así, o puede ser así. O sea, puede ser en sentido ascendente, en sentido descendente, o puede ser así, o puede ser así, de cualquier manera. Entonces las rectas pueden ser horizontales, verticales o inclinadas. Sí. ¿Perdón? Creo que no sobra. Ahí hay uno, mira. Adelante. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Que las rectas pueden ser de cualquier tipo, horizontales, verticales, ascendentes hacia arriba, descendentes hacia abajo. En geometría analítica. ¿Qué significa eso? Que tenemos una ecuación y podemos resolver esa ecuación, gracias, para encontrar. ¿Cómo se puede usar? Un topógrafo. ¿Has visto los topógrafos? Topógrafos. Son los que andan midiendo las carreteras y que traen un aparatito que se llama teodolito. Ellos hacen esto. Trazan líneas infinitas y traen una ecuación que el equipo está traduciendo en los puntos que tienen que seguir. Si no, imagínate, a lo mejor una carretera no puede ser tan complicado porque le haces una curva y listo, ¿verdad? Pero un edificio que te quede chueco, pues ahí sí, hablándole al santo si tenemos una bronca, ¿verdad? Se nos va a caer ese edificio. Entonces, para eso sirve. Para eso nos sirve. Y esta es una línea. Si se fijan, aquí tenemos los puntos coordenados. Y esta la unimos. Y esto nos está dando esa línea. Y estos puntos van a estar dentro de una ecuación. Y así es como se comporta. Y esto puede tener n puntos hacia acá. Y estos puntos, por ejemplo, este 2 y 3, también cumple con esta ecuación. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Saquen su cuaderno o tómenle fotos. Esta va a ser la tarea para la próxima sesión. Les pido por favor, porque la vamos a revisar, que todos hagan su tarea. Me voy a atravesar tantito y ya les doy libertad para que la chequen. Me dicen cuando ya lo tengan todos. ¿Perdón? Ahorita viene. Eso nada más son los primeros 2 ejercicios. ¿Ya? ¿Ya los tienen? Muy bien. Esos también. ¿Ya todos lo tienen? Vamos al siguiente. ¿Listos? Siguientes ejercicios.
Todos acá, silencio, todos en el pizarrón, acá. Siguiente. Sí, todos eso es una tarea. Es correcto. Ok, esa es toda la tarea para la siguiente sesión. Ahorita, nada más uno de sus compañeros me entregó la tarea de la sesión pasada. Bueno, ¿alguien tiene dudas de cómo se hizo la tarea de la sesión pasada? A ver, no escucho. Sí, claro. Mejor no pregunten. ¿Áreas o volúmenes? Adelante. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a abrir? Ya nos vamos a ir. Aquí está, por ejemplo, el volumen. Me dicen cuando lo tengan todos. Muy bien. Oigan, chicos, una pregunta. ¿Cómo van a hacer las tareas si no tienen las fórmulas? No veo a nadie que las esté... ¿Sí? ¿Todas? ¿Todas? Sure. Ok. ¿Qué otra necesitas? El área. Mira, vamos a... Ahí. Y esto. Listo. ¿A nadie le hace ninguna fórmula? ¿No hace falta ninguna fórmula? Ok. La próxima tarea la vamos a revisar y la vamos a hacer aquí. Si alguien tiene dudas, por favor pregunte. ¿Sale?